Gracias a ustedes. Desde hace tiempo teníamos, adiós, gracias Alonso. Hasta luego, profe. Teníamos ganas de invitarte por el proyecto, bueno, los proyectos que tienes. Y bueno, vamos a llegar a, Sara, si tú estás de acuerdo, vamos a tratar de abarcar, que nos cuentes cómo funciona Imaginaria, el podcast que se llama Pájaros en la Cabeza. Pájaros en la Cabeza. Pero a mí me gustaría mucho que en este espacio nos puedas contar más de ti, o sea, esta vocación tuya de ser una promotora de lectura. A lo mejor no lo llamas así, pero puede considerarse eso. Que nos hables, que la gente conozca quién es Ruth Flores y bueno, por ahí empezar. No, pues antes que nada yo sí estoy muy agradecida de que hayan considerado pues el proyecto, ¿no? Antes que la persona, pues el proyecto. Este tipo de espacios pues nos hacen sumar, ¿no? Y nos hacen y déjame que te interrumpa, desde hace ¿qué? 6 meses, 8 meses, sí. Te tenemos en la lista. Muy bien. Muchas gracias. Pues, fíjate, en estos 6 meses han pasado muchas cosas que de haberse hecho antes pues no hubiéramos tenido chance de platicar, ¿no? Pues si me preguntas, yo en realidad yo soy de Pachuca, hace 12 años que vivo, casi 12 años que vivo aquí en Tulancingo, y en realidad pues bueno, mi formación profesional pues es muy distinta, ¿no? Yo soy ingeniero de profesión, trabajé en eso un tiempo, después descubrí que me apasionaba esto de hacer pasteles y entonces tuve una pastelería durante 15 años. Y bueno, siempre fui apasionada de la literatura infantil, sobre todo del libro álbum, que son estos libros que tienen poquitas letras y muchas imágenes. Entonces, incluso tenía yo como 20 años cuando empecé a coleccionarlos, ¿no? Entonces, pues tenía yo ahí mi guardadito de libros. Y pues obviamente al convertirme en mamá, pues el guardadito pues creció, ¿no? Y entonces viene de quiero contarle cuentos a mi hija y para mí era importante esta parte. Y a raíz de aquí, a raíz precisamente de tener una hija, en realidad yo empecé vendiendo juguetes, buscando una opción para poder yo trabajar, hacer mis pasteles sin decirle ahí está la tableta, ¿no? Ahí está el celular, pues buscando otra opción que la entretuviera, sin que yo tuviera esta parte de decir es que no quiero que esté con las pantallas. Llegué a los juguetes. Y entonces pues dije, bueno, ¿y si vendo también libros? Y entonces pues digo, a mí me apasionan los libros, entonces en realidad ya es librería, no es juguetería, ¿no? O sea, sí hay algunos juegos de mesa, hay algunos juguetes, pero en realidad pues lo fuerte es la librería, ¿no? Entonces pues ya de ahí se fueron abriendo otros caminos, incluso caminos que pues yo tenía un poquito olvidados, porque yo a los 11 años en la primaria abrieron un curso de narración oral y pues me inscribí, ¿no? Y me gustó muchísimo, pero obviamente cambié de escuela, ya no era posible seguir en ese taller y lo abandoné, nunca lo volví a hacer, hasta ahora que tuve la librería, ¿no? Y entonces me contacté por ahí con un profesor que es fantástico, que él es narrador profesional, y entonces pues ya de ahí es camino, ¿no? Claro. ¿Ya cuántos años tiene Imaginaria? Está por cumplir 3, sí, apenas, ahorita en mayo cumplimos 3 años. Qué rápido. Sí, rapidísimo. Rapidísimo. Sí. Y ha crecido, creo yo. Bueno, de hecho ya se nos hace insuficiente el espacio. Porque cada vez veo más niños, más asistencia, más actividades, que eso agradecemos. También. Sí, precisamente ha sido un camino no necesariamente fácil, ¿no? La palabra no es fácil porque pues precisamente el ámbito de la lectura es algo que tenemos muy abandonado, pero afortunadamente tenemos familias y tenemos niños que se interesan y que quieren venir. Entonces sí hemos ido creciendo tanto en oferta, ¿no? En cantidad de editoriales, de autores, de ilustradores, pero pues también hay que completar, ¿no? Claro. Hay que complementar, hay que traer a la gente a la librería y que sepa que los libros pues es mucho más de lo que tienen en la escuela, ¿no? Que normalmente pensamos el libro como un tema nada más escolar, ¿no? De un texto escolar, que a fuerzas tienes que aprender, que no necesariamente es divertido, y entonces ahí es donde vienen los talleres, ¿no? Los talleres y los sábados de cuento y demás vienen de esa necesidad de explicarle a las familias y a los niños pues que el libro es mucho más que eso, ¿no? Que el libro está ahí para entretener, para divertir, para pasarla bonito, para crear, para imaginar, ¿no? Dan para muchas cosas más que aprender nada más, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues ahí esa es la labor. Esa es la labor que
pues, que he tratado de hacer y que he ido complementando, ¿no? Porque también yo no soy maestra, entonces también este acercamiento de qué ofrecer y cómo ofrecerlo y qué será lo atractivo, pues también es difícil. Y es difícil también pensarlo desde fuera de la escuela, ¿no? O sea, que los niños de verdad sientan que vienen a divertirse, que vienen a pasarla bien y que no es escuela, ¿no? Incluso me dicen, maestra, es que no soy la maestra, ¿no? Aquí yo, o sea, sí te voy a contar un cuento, pero yo no soy la maestra. Sí. Y es importante romper con esta barrera, ¿no? De decir, que ellos sientan que yo soy una figura de autoridad. Porque pues no, yo estoy ahí para jugar con ellos, porque el cuento es jugar, ¿no? Entonces, esa es la parte compleja, ¿no? Que mi maestra, no soy maestra, no soy la maestra, ¿no? Entonces, sí es muy interesante y ha sido también, pues, todo un reto, porque pues yo contaba cuentos, yo le leía el cuento a mi hija, ¿no? Y entonces, ya cuando lo haces para más personas, para un público distinto. Claro, me imagino que ha de ser completamente distinto y esperar reacciones de niños ha de ser súper difícil. Sí, no, y sobre todo cuando son muchos, ¿no? Incorporarlos, exacto. ¿no? Involucrarlos. Bueno, yo fui, Sí. no he ido a muchas actividades, me las he perdido, pero fui a esta última, que no sé si es la primera vez que lo hacías ahí en el jardín, Sí. en el Caracolito, y me di cuenta de que Imaginaria ya tiene una comunidad. O sea, ya hay ya hay un grupo de padres, de madres, de niños que asisten y que saben a lo que van, ¿no? Entonces, lo que observé fue eso, y también me pareció algo muy pues una muy buena propuesta, como decías ese día, hacer uso de los espacios públicos para una actividad así, o sea, como expandirlo, salir de la librería. Claro. Y pues yo creo que cuando te vi en acción, o sea, ya se te ven tablas dramáticas, o sea, sí, muy bonito, porque se nota el trabajo, se nota la destreza que has ido desarrollando para, pues, poder representar con el cuerpo, con la voz, ¿no? Y sostener ahí la atención de los niños, y es a lo que iba, ¿no? Con este comentario de que hay momentos en donde los nenes están haciendo aportes, ¿no? Y es algo muy hermoso ver cómo en ese entramado de la historia hay el espacio para escucharlos y para que lo que están diciendo entre, ¿no? A la narración, entre a sumar al sostener ese espacio imaginario, que empieza a resultar de ir escuchando una historia en donde van sucediendo eventos y no sabemos lo que va a pasar al final, ¿no? Es un ejercicio de verdad muy lúdico, muy y creo que una cosa bien valiosa de esta labor de acercar el objeto cultural del libro a espacios extraescolares es pues todo lo que aporta, ¿no? Como en esta construcción de sentido, de pertenencia, de historias compartidas, de empatía, ¿no? Porque al final, cuando tú escuchas la historia de la princesa que la dejó botado el príncipe por ahí, ¿te acuerdas de esa historia? Sí. O la que sea, ¿no? Te empiezas a imaginar a esa persona y a ponerte en su lugar, y en el lugar del dragón, y es un ejercicio de verdad muy necesario para quienes estamos apostando en, pues, ir empujando ahí un mundo más pacífico, más respetuoso, más empático. Exacto. Y pues yo me quedé fascinada, ¿no? Mi nena estaba ahí loqueando, ¿no? Porque no, pues es chiquito y no está habituado, pero justo pues yo lo dejo estar ahí, y creo que mismo el hecho de que él esté ahí y esté viendo que está sucediendo algo, aunque no se involucre por su edad y sus necesidades, le brindan ustedes a los niños, le brindan un espacio de socialización, pues ahí con la lectura, ¿no? Que está abierto, que a mí me encantó. Y que aparentemente tú dices, es que mi hijo andaba por allá jugando, pero están escuchando. En todo momento están escuchando, y muchas veces sucede que los niños están por acá distraídos, aparentemente distraídos, pero escuchan algo que llama su atención y entonces se acercan. Y exactamente, ¿no? Y lo jalas. Digo, estamos acostumbrados a querer o a pensar
que este tipo de actividades tienen que ser también como en el salón de clases, ¿no? O sea, dura 45 minutos y el niño tiene que estar ahí los 45 minutos. Sin voltear. No, por supuesto que no. Si el niño empezó a escuchar el cuento y no lo atrapó, está en todo su derecho de decir, no me gustó y me voy. ¿Por qué? Porque esa es una voz importante. O sea, que el niño te diga, ese cuento no me gusta, se vale. Y en el momento en el que tú le permites al niño que se vaya, que se aleje, que diga, hoy no quiero, pues también lo estás escuchando, lo estás respetando y le estás dando su espacio, ¿no? Como persona, y es su derecho decirte, no quiero oír el cuento del dragón, ¿no? Yo venía a oír uno de, no sé, de animalitos. Yo quería oír un cuento con un conejo. Y se vale. Entonces, en la medida en la que nosotros le permitimos al niño acercarse y alejarse de acuerdo a lo que le gusta y no le gusta, pues también vamos formando una relación más amable con el libro. Si tú lo obligas a quedarse y escuchar el cuento del dragón que el niño no quería oír, entonces dice, no, fuchi los libros, no me gustan, ¿no? El cuento está feo, yo no quiero los cuentos. Y entonces empiezas a crear un rechazo. Pero si tú le dices, no te preocupes, no te tienes que quedar si no lo quieres escuchar. Entonces dice, bueno, ¿no? Y entonces al rato me acerco, porque ahora sí salió un conejo, entonces ahora sí quiero escuchar el cuento. Y entonces el niño, por voluntad propia, pues también se acerca a escucharlo. Y es ir formando poco a poco, ¿no? Precisamente esta costumbre de decir, sí, vamos a escucharlo, y poco a poco los niños van, su atención se va quedando durante más tiempo. Obviamente, mientras más pequeñito es el niño, pues menos retiene, menos tiempo. Y entonces también, por eso tampoco hacemos funciones tan largas, ¿no? Hay niños que sí nos dicen otro, y entonces nos vamos alargando, pero se trata de que ellos lo disfruten, ¿no? No de que sufran el sábado de los cuentos, ¿no? Porque me tengo que quedar una hora ahí. No, es con ánimo de disfrutar, ¿no? Precisamente. Y en esto que decías de hacer una comunidad, pues es eso, de eso se trata también, ¿no? De que los niños vayan haciendo comunidad y las familias también se acerquen a hacer comunidad. Que al final también es un poquito complejo, porque me sucede que tengo niños que no me fallan, ¿no? Que van todos los eventos, todos los talleres. Entonces llega un momento en que digo, a fuerzas tienen que ser cuentos nuevos, ¿no? Diferentes, porque ya se lo saben. Y ese día me pasó, ese ya me lo sé. Entonces, pues sí, no sucede, ¿no? Que repites cuento y va a haber alguien que diga, ya me lo sé, y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto. Entonces también es un poquito el reto de siempre presentar algo nuevo, ¿no? Pero justo también es ahí la oportunidad de que el que ya se lo sabe aporte, ¿no? Claro, sí. Que si quiere como continuar la historia, se le puede dar la voz, ¿no? Entonces, yo creo que justo a mí la clave, creo, del éxito de Imaginaria, yo veo un proyecto exitoso, creciente, y además con una aportación que no estaba sucediendo en otros espacios. Vaya, lamentablemente ni siquiera en la biblioteca pública. Y yo hacia ahí también en algún momento me gustaría que nos comentaras, digamos, ¿nunca has pensado en colaborar con la biblioteca de aquí del municipio? ¿Has tenido algún diálogo? Digo, no por despotricar contra nadie o más bien creo que a nosotras, bueno, yo soy de la idea, ¿no? De que hay que alimentar esa política pública, hay que involucrarnos en esos espacios, pero siempre es un poco complejo porque hay una distancia ahí de administración o administrador, y se vuelve un poco ahí, no son dinámicas a las que estamos acostumbradas, claro, ¿no? Sí. Pero yo creo que sería muy interesante que se expandiera Imaginaria en ese sentido, para que lo que haces con esa comunidad que ya está consagrándose, está sucediendo, pues sucediera en lugares en donde a lo mejor se requiere, o más que requerirse, no hay quien lo haga, ¿no? Son espacios un tanto marginados, comunidades que están ahí, pues que no hay es que sí creo que hay una parte ahí como de referentes, ¿no? El hecho de que tú desde muy chavita estabas involucrada con los libros, pues son las bases con las que tú puedes tener esa cercanía y ese amor por los libros, pero en otras familias, en otros contextos, claro, no existen. Sí, hasta ahorita, bueno, no, yo no he tenido ningún acercamiento con la biblioteca, y de hecho tiene mucho que ver con que, pues, yo soy bien penosa, ¿no? O sea, sí voy y cuento el cuento, pero eso de ir y buscar y tocar puertas, oye, ¿puedo contar mi cuento aquí? Pues, ¿no? De ir a las escuelas, y a mí me cuesta esta parte. Entonces, pues Imaginaria pues es mi lugar seguro, ¿no? Porque es mío, y yo voy y me presento, y quien quiera acompañarnos, padrísimo, ¿no?
Entonces, sí, ahí sí hay que hacer más labor. Te falta un manager. Me falta, sí, por favor, eso es lo que necesito. Sí, y ¿sabes qué también? Es muy interesante como en este camino que yo he ido haciendo para Imaginaria, pues me encuentro con que existe un diplomado en mediación lectora, ¿no? Para empezar, pues, ¿qué es la mediación lectora, no? ¿Y quién la hace? ¿Y cómo se hace? Y resulta que al final Imaginaria empezó conmigo haciendo mediación, ¿no? O sea, en el momento en el que tú cuentas un cuento y ofreces un libro y enseñas los dibujitos, ¿no? Eso ya es hacer mediación. Y entonces viene este diplomado y junto con el diplomado viene el registro como sala de lectura. Entonces acabo de recibir el registro. ¿Y ese diplomado, perdón, lo ofrece el Fondo de Cultura Económica? Sí, va de la mano del gobierno. Sí. Pero es gente súper preparada que no te dice qué hacer y cómo hacerlo, pero sí te va dando un norte y te va hablando de sus experiencias y de cómo llevarlo a cabo de la mejor manera, ¿no? Para que llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Entonces, ahorita sí ya hay un registro, precisamente Pájaros en la Cabeza es el nombre de la sala de lectura. Ellos mismos te dan fondo editorial para que tú puedas compartirlos con la población, ¿no? A la que tú vas dirigido. Y precisamente la primera vez que lo hicimos en el parque, en el Caracolito, pues fue la semana pasada, ¿no? ¿Fue como la inauguración de esa sala de lectura? Pues no precisamente, porque no se planteó como tal. Aparte fue un evento que salió así como de la noche a la mañana. Oye, si el domingo vamos, pues vamos, ¿no? Entonces le faltó difusión, no hicimos esta labor, ¿no? Como tal. Pero sí se trata de eso precisamente, de aprovechar el espacio público, porque el espacio está ahí, claro, ¿no? Los parques están ahí y hay mucho donde ir y donde hacerlo, ¿no? Ahora sí, la biblioteca tenemos una biblioteca preciosa, o sea, tú entras y tiene ese cubo de luz hermoso, que es justamente donde está el área infantil, niños, y tiene un acervo muy lindo también, ¿no? Y ahí tiene un par de tesoros que dices, esto me encanta, y vale la pena ir y vale la pena conocerlo. Entonces sí creo que es importante hacer un acercamiento con ellos, ¿no? Para mí, a mí me ha venido esta lluvia de ideas de mucha gente que está alrededor. De hecho, el podcast salió de otras personas, ni siquiera era propiamente mi idea, ¿no? Pero es que antes del podcast hiciste el chat de grupal, cuentos, en donde mandas los audios. Sí, exactamente. ¿Tú también estás ahí? Sí, era un chat en el que yo subía ¿Cuántas? ¿100 y tantas? Es muy curioso porque el chat son 115 personas, 114, 115. Pero ahora que está el podcast y que ahí sí puedes medir quién lo escucha y quién no lo escucha, me escuchan 10, ¿no? Entonces es muy curioso cómo la gente se inscribe a cosas, a lugares, a espacios en los que no participa. Exactamente. Sí, este es un tema de darnos el tiempo y hacernos el hábito, ¿no? Pero lo que es bellísimo es que está la oferta, ¿no? O sea, claro, ya estamos ahí. Sí, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y quien lo quiera tomar, adelante, ahí está y para eso es, ¿no? Sí. Bueno, yo te tengo que confesar que desde que tiene 2 años Otto, a él le encantan los cuentos y más como actuados. Pero fue un enamoramiento ahí de su cumpleaños. Tenía 2 años, imagínate. Y el chico que vino, que es talentosísimo, no sé si lo conozcas, Juan Carlos Madrigal, es de Pachuca. ¿Es un cuentacuentos? Es un cuentacuentos. En su fiesta de cumpleaños. En su fiesta de cumpleaños. Haz de cuenta, sí se puso ahí 1 hora con música en vivo, pero los primeros 20... Otto perdido. Y conforme iba pasando el cuento, así, justo lo que dices, algo le llamó la atención. Bueno, terminaron hasta bailando juntos. Y el chavo le ponía el paso y Otto así. Y luego decía, acuéstate. Y Otto así, acostado. Y se rodaban y actuaban. Y mira, había 6 niños en el cumpleaños y él era el único que estaba poniendo atención. Bueno, pues de ahí dije, mi compromiso es ese. Claro. Mi compromiso es ese. Si no hay como ese tiempo para ir al cine de arte con los niños y no hay tiempo para ir a México a todos los eventos culturales que nos ofrecen, pues en los libros. Claro. Los cuentos. Sí, y finalmente, aunque tú no le hagas vocecitas y no le dramatices el cuento, pues siempre es la voz de mamá, ¿no? Y allá entran otras cosas muy importantes alrededor del cuento, de la hora del cuento, de la cercanía con la mamá, con la familia, de este espacio
muy de nosotros, en el que la voz de mamá, aunque no haga la voz del conejito y la voz del ogro, es la importante, ¿no? La voz de mamá es la que acompaña, la que protege, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte, y que están los cuentos que cuenta mamá y están los demás, ¿no? Sí. Y hay niños que le entran a todos, ¿no? Entonces está muy padre esa parte, ese acercamiento, y que tú digas, voy a observar qué es lo que mi hijo quiere y sobre eso voy a trabajar, o con eso me voy a ir. Sí. Pues también habla bien de tu presencia como madre, ¿no? Que tú sepas, eso le gusta, le hace bien, cómo lo puedo acompañar, cómo lo puedo ayudar, y quedarte sobre eso. Sí, entonces, pues esa es la intención. No siempre se puede, pero esa es la intención. Sí, yo sí, o sea, yo invito a la comunidad de mamás, papás, que se den una vuelta por Imaginaria. Hay un montón de libros súper bonitos para todas las, para varios rangos de edades. Yo ahí me conseguí uno que se llama Bola de Nieve, que es que no tiene diálogos. Sí. Este es del Fondo de Cultura, muy bonito. Sí. Y es uno de los libros que yo lo que veo con Elías es que él le gusta mucho agarrar los libros, o sea, tener los libros, abrazarlos, revisarlos. Una escena lo cautiva, y por ejemplo en esa, la escena de la ballena que ayuda a Bola de Nieve a llegar a la orilla, bueno, es una de las escenas que siempre me la señala y como que le llama, ¿no? Y yo eso veo, que hay niños como el mío que es mucho de tocar y de estar con el libro. Ya algunos ya los intervino, ¿no? Ya todos están rayonados. Sí. Pero es justo que eso de que le es algo, además algo cercano, ¿no? Algo material, y que pueden, pues sí, disfrutar en el momento que él quiera. Hay veces que le leo el cuento y hay veces que él está solito revisando sus libros, y es parte como de sus juguetes, ¿no? Sí, y eso acabas de decir algo que es muy importante, porque no sé ustedes, pero muchos crecimos con esta idea de que el libro se le respeta. Exacto. Y el libro no lo rayes y no lo abras mucho porque se maltrata, y cuidado que no se te caiga, ¿no? Entonces todo este alrededor del libro, objeto intocable ahí que está lejano, lo que hace precisamente es decir, pues no quiero el libro, porque si yo toco el libro, me van a regañar, ¿no? Entonces esto que tú dices, pues sí, tócalo, juégalo, ¿no? Muérdelo, porque a los niños más pequeñitos, no, hasta tienes unos de plástico. Claro, sí, ¿no? Están todos estos libros de cartoné, de páginas muy gruesas, que ellos pueden manipular, que aguantan un montón, que si lo aventó, que si le pasó la página con fuerza, que si lo quiso saborear. Todo eso es un acercamiento muy positivo, en el sentido de que el niño rompe esta barrera de decir, el libro de lejos, ¿no? Entonces se apropia del libro como objeto, y obviamente después viene la historia y la imagen y lo que ellos se inventan y los personajes. Entonces es crear una relación positiva con el libro. Entonces lo que yo he tratado en Imaginaria es tener precisamente la mayor cantidad más bien, la mayor variedad posible de libros, ¿no? Para bebecitos, para que maltraten, ¿no? Para que de uso rudo, cuentos también nacionales, extranjeros, con historias pues prácticamente para todas las familias, ¿no? Porque también estamos en un momento en el que pues es importante ver familias distintas, ¿no? Antes no había tantos cuentos de papá con los hijos, ¿no? Ahora también hay cuentos de papás presentes, de papás cercanos, de papás solos, ¿no? Y entonces es importante para mí es importante tener algo que ofrecerles a todos, ¿no? Entonces sí, por ahí no tengo nada de franquicias, ¿no? Precisamente nada de Disney, nada de Marvel, nada de pues, lo que salga en la televisión. Sí. Precisamente en este ánimo de mostrar que hay más cosas, ¿no? Que aparte de la televisión hay otras opciones, y de eso va. Pero sí trato de tener para todas las edades y para todos los gustos, quien quiere cuentos clásicos, quien quiere cuentos cortitos, quien quiere ya libros más largos. Hay niños de 7 años pidiendo pues ya novelita, ¿no? Novelita infantil, ¿no? Y se vale, y qué padre. Que vengan y que se acerquen. Pues también hay que tener algo para ellos. Y precisamente el libro lo puedes tocar, el libro lo puedes oler, el libro lo puedes ver de cerquita, ¿no? Lo puedes tener tú, aunque tengas 2 años, el libro lo puedes tener tú, ¿no? Entonces es crear una relación positiva. Yo quiero también comentar la experiencia de llegar a Imaginaria, porque pues no sé qué tanta afluencia tengas, pero bueno, quien no conoce el lugar, pues sí es como difícil, ¿no? Toparte con la librería,
si no buscas un libro, ¿no? Entonces, pues sí, en este afán de que la gente vea o después o ahorita o con las compartidas que después demos, pero quisiera como compartir esta experiencia de llegar a Imaginaria, que si no es Ruth, es la chica que te ayuda de, bueno, ¿para qué necesitas el libro? ¿Para quién va dirigido, no? Y luego preguntas, como cosas, o puedes tú llegar y decir, mira, es para una niña de 7 años que le gusta el deporte, pero hace esto, pero le encanta esto, y de verdad, o sea, llega Ruth con sus opciones. Aquí está. te recomiendo porque esto, te recomiendo el otro porque esto, y te da un abanico de posibilidades que dices, mis respetos, o sea, se ve la entrega, se ve la pasión por la literatura, y eso es parte de comprar un libro, esa experiencia que da Imaginaria. Sí, muchas gracias. Pues mira, gracias por la recomendación. Sí, yo lo que trato es eso, de conocer el material, ¿no? Y la verdad es que es difícil porque hay muchísimos libros y no hay tiempo para revisarlos todos. Hay algunos que se te olvida de qué iba y tú lo tienes que leer 3-4 veces. Pero se trata de eso. En la medida en la que tú le ofreces a un niño un libro de algo que le va a gustar, se va a enganchar más fácil. Sobre todo porque al momento de la fiesta de cumpleaños, que reciben un montón de cosas, ¿no? Pues que el libro que reciba vaya con sus gustos, vaya con sus intereses, porque muchas veces dices, ay, me encanta, se lo voy a regalar, ¿no? Pues sí, pero a la niña no le gustan las princesas, ¿no? La niña, no sé, le encanta jugar al fútbol. Entonces tienes que encontrar otra opción. Si le das uno de princesas, el libro va a acabar botado, guardado, quién sabe dónde, guardado, ¿no? Entonces, que luego se activan, es lo que también sucede, libros, ¿no? También sucede. Te lo puedes guardar y no sé, 5 años después, o cuando ya eres adulta y te la vuelves, me lo regalaron y no lees, o sea, eso es. Y a mí me pasó, pero precisamente de lo que se trata es esto, de conocer el material para que cuando tú llegues a la librería, en ese mundo y en ese mar de cuentos, de historias, de ilustradores y demás, pues podamos darte una guía, porque de otro modo dices, no, pues es que no sé, ya me demasiadas perdí. Opciones, no hay demasiadas opciones. Entonces es también difícil, ¿no? Hacer esta clasificación de qué clasificación de libros tienes, ¿no? A mí me dan ganas de poner los libros que te hacen llorar, los libros que le pegan a la mamá, ¿no? Los libros, sí, nada más tenemos por ahí la clasificación de los libros para reír, ¿no? Esos sí están, los libros de emociones, que si bien no son precisamente mis favoritos, se buscan y están ahí, tenemos las opciones. Están los de poesía, que esos poca gente llega preguntando por poesía, pero a mí me encanta y entonces me gusta ofrecerlo, pero sí más o menos saber de qué va, para que en el momento en el que tú llegas, pues podamos ayudarte, ¿no? No te pierdas en esa marea y digas, esto es complicado, ¿no? Oye, yo te vi las fotos que Imaginaria fue a la feria de Guadalajara. Cuéntanos cómo, quién te invitó, cómo fue. Lo que sucede ahí es que yo trabajo también con 4 editoriales, son 3 españolas y una argentina. Y entonces yo hago la distribución del material de ellos en el país. Entonces, pues obviamente hay que estar en contacto con ellos. Yo los conocí porque yo una vez fui de compras a la FIL, ¿no? Y ahí fue donde los conocí, hicimos el contacto y empezamos a trabajar pues ya juntos, ¿no? Entonces está Imaginaria y también está Faro de Libros. Faro de Libros es la distribuidora de ese material en México. Entonces en realidad más que como Imaginaria, yo iba como Faro de Libros. Exacto. Entonces, pero la experiencia es enriquecedora por donde lo mires, ¿no? O sea, es el contacto con autores, con ilustradores, con editores, con público, exactamente. Entonces es muy interesante, pero pues también para mí sí es el tema de la experiencia personal de haber estado de los dos lados, ¿no? Como expositora y como visitante, ¿no? Entonces, y a mí que me fascinan los libros, pues ese es el lugar en el que hay que estar, ¿no? Así es. Exacto, entonces sí, más bien. Ahí déjenme de aquí. Sí, exacto, yo aquí estoy bien, o sea, fueron 10 días súper intensos, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Porque estabas en un stand. Sí, era precisamente el stand como expositora, exacto, era el stand de Faro de Libros. Faro de Libros. Y estaban ahí 3 de las 4 editoriales con las que trabajamos. Entonces, sí, estaba muy, muy interesante. Porque además es tratar con librerías, ¿no? Entonces, hacer la venta también con las librerías, no nada más al público en general. Como con distribuidores, con libreros. Exacto, sí.
Sí, y entonces, pues te digo, es estar del otro lado, ¿no? Porque cuando vas como visitante, ¿no? O sea, te puedes entrar a las conferencias, a las presentaciones, Talleres, te formas 1 hora al autógrafo, a la firma, sí. pero pues ya cuando estás del otro lado, pues hay otras experiencias, ¿no? Y sí, ha sido muy lindo porque pues también pues ves pasar a tus escritores favoritos, ¿no? Ay, no, soy va, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy interesante. Ha de ser raro desde este punto, desde este lado, porque ha de ser como dealers de libros, así como cuánto y negociar libros y dices, bueno, sí, pero qué raro que se esté hablando de libros. Fíjate que la FIL tiene las dos partes, ¿no? Es una feria de negocios y es también una feria de lectores o para lectores. Sí. Entonces tiene las dos partes, tiene días señalados como específicos para libreros, librerías, mediadores de lectura, y hay conferencias y es donde se hacen precisamente los tratos comerciales, ¿no? Vas buscando, uno como librero va buscando material para su acervo, ¿no? ¿Qué quiero ofrecer yo a mis lectores? Y entonces pues vas buscando y visitando editoriales y vas haciendo tus contactos, algunas compras y demás. Entonces esa es la parte de negocios de la FIL, ¿no? Pero pues también hay un movimiento cultural enorme alrededor, porque hay conciertos, hay teatro, hay talleres para niños, hay muchísimas conferencias, hay talleres, por ejemplo, para ilustradores, para escritores. Entonces es un espacio súper rico, claro. O sea, por donde lo veas, congrega como a muchos trabajadores. Es a nivel internacional. Sí, exacto. Porque además tú piensas el libro y lo piensas únicamente como el objeto, ¿no? Sí. Pero detrás del libro hay imprentas, hay los que venden el papel, los que venden las tintas, están los traductores, que esa es una labor hermosísima, la de la traducción, y una buena traducción sube un libro o le da para abajo, ¿no? Entonces, y están también los que van buscando comprar derechos de libros para llevárselos a otros países. Es una cosa interesantísima. Y la FIL tiene los dos lados, ¿no? Porque hay ferias que son exclusivamente de negocios y hay otras que son nada más para el público, ¿no? Por ejemplo, acá la FUL, la universitaria, pues ese es para el público, ¿no? No es una feria a la que se vayan a hacer este tipo de negocios, exactamente, pero la FIL lo tiene todo. Entonces sí, es muy divertido, es muy enriquecedor, es agotadora y es abrumadora. Sí, qué hermoso. Pero yo sí regresé así, las veces que he ido, he regresado así, ¡wow! ¿No? Así como todo es increíble, la FIL es hermosa, ¿no? Sí. Entonces vale la pena. Igual, como lectores, pues también vale la pena darse la vuelta, ver qué hay y qué se ofrece en esos espacios. Sí, claro. A mí me surge como también la duda si, bueno, algunas veces has invitado a cuentacuentos ahí a la librería. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es el mundo del cuentacuentos? Porque según yo entiendo que antes, pues era más común, ¿no? Y como que ahorita se está reactivando poquito a poquito, pero antes era más común, o al revés, o pues, esto ya es nuevo. No lo sé, reciente. Honestamente no lo sé, porque te digo, yo me acuerdo cuando yo iba en la primaria, pues la primera vez que yo tuve un contacto así con este tema de la narración fue cuando me dijeron, ¿quieres tomar el taller? ¿No? Entonces, no sé qué tan común era, sobre todo porque en provincia pues no había tanto, ¿no? Siempre en la Ciudad de México. Yo creo que los narradores siempre han estado. Sí, pero como escasos, o sea, no es algo que, o sea, yo no tengo recuerdos de haber ido a una narración. ¿No? Digo, igual no me llevaban ni si había, ¿no? Pero yo siento que se está retomando el oficio. Se está enriqueciendo muchísimo y se está revalorando. Esa es la palabra. Se está revalorando bastante la intervención que hacen, pues al poder apropiarse de la historia y compartirla con todos estos, pues sí, todas estas herramientas, ¿no? Sí, y la palabra es revalorar, ¿no? Revalorar la palabra oral, ¿no? Como una herramienta, como un... Pues sí, como un medio, exactamente, como una forma de llegar al otro, ¿no? La verdad es que en todo esto que hay, pues antes de los libros, pues todo era oral, ¿no? Las historias se contaban en la noche alrededor de la fogata y de ahí venimos desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y se fue perdiendo, ¿no? Poco a poco se fue perdiendo y también hubo otras cosas, o sea, el teatro, el cine, la televisión,
que tal vez, yo lo hablo desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo, pues tal vez se fue relegando la narración. Creo yo que siempre he estado ahí, pero sí también, no sé si porque yo ya estoy inmersa en el mundo, en este mundo de los narradores y las clases y la preparación, pues me doy cuenta que hay muchísima gente que lo está haciendo. Pero también en este revalorar, es decir, pues el tiempo del narrador vale y es importante, su actividad y su trabajo es importante, porque finalmente la narración no nada más es llegar y decir te voy a contar un cuento. Detrás de ese cuento que viene un narrador y te cuenta, hay horas de trabajo. O sea, porque no nada más es decir, sí, ya me sé Caperucita, te voy a contar Caperucita. Es, ¿qué intención le voy a dar a Caperucita? ¿Cómo te lo voy a contar? ¿Qué palabras voy a usar? ¿Qué movimientos? ¿Qué expresiones? Por ejemplo, si vas a trabajar con niños pequeñitos, ¿en qué momento te voy a invitar a ti, niño pequeñito, que participes para que te enganches con la historia? Entonces, el trabajo es de verdad muy rico. Detrás de los 40 minutos de función que tú ves, pues hay semanas de trabajo, ¿no? Y de estudio. Y de estudio, y desde escoger el repertorio que vas a contar. Sí. Y entonces, como dices, hay que darle valor a todo ese trabajo. Entonces, sí se empiezan a ver más. Desgraciadamente, pues el mundo es de modas, ¿no? Entonces, tal vez estemos entrando en esta ola de la moda de los narradores, ¿no? La moda de llevar al cuentacuentos al colegio, a la fiesta infantil, al espacio público. Pero vamos, hay que agarrarnos de ahí y hay que aprovechar esta ola, ¿no? Es una buena moda. Y habrá, por supuesto, que habrá mucha gente que se enganche y que lo disfrute tanto, que siga, ¿no? Aun cuando ya no sea moda. Pero es importante darle el valor que de verdad tiene al trabajo de los narradores, del estilo que sean, ¿no? O sea el cuentalibros, como Jorge Salvaje, que es un narrador que yo admiro muchísimo y lo quiero mucho, que te cuenta con el libro aquí y te va enseñando el dibujito. Están ellos y están los narradores orales que hacen una cosa como más teatral, más estructurada, así muy seria, y están los que te van cantando y van contando la historia. Entonces, cualquiera que sea el estilo del narrador, es valioso y es valiosísimo, ¿no? Ahora es importante también recalcar que hay narradores que narran para adultos, ¿no? O sea, hay cuentos para adultos y hay funciones de narración para adultos que son fantásticas, ¿no? Precisamente en el aniversario, creo que fue hace 2 años, en el aniversario de la librería, trajimos precisamente una función de narración para adultos. ¿Por qué? Porque también está padre, a los adultos nos gustan también los cuentos, y vale la pena escucharlos, ¿no? Entonces hay que darles espacios, hay que darles valor a su trabajo, a su tiempo, a su dedicación y finalmente al arte que ellos hacen, ¿no? ¿Y en Tulancingo hay? Sí hay. Yo creo que el más famoso es El Abuelo Román. Que yo me acuerdo, yo lo vi en la Cineteca. Okay. Mi hija estaba chiquitita y yo te hablo que mi hija salió fascinada y años después te sigue contando el pedacito del cuento que ella recuerda, te lo sigue contando porque a ella le marcó, ¿no? Sí. Entonces sí hay, por lo menos está él, y creo que hay otras personas por ahí que no suenan tanto, no hacen tanto ruido, pero bueno, de entrada está él y es una persona que tiene mucha preparación y que también tiene mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Mucha experiencia. Sí, muchísima experiencia. Lo vimos nosotros el año pasado en un evento que hubo acá en la Floresta, lo trajeron también y estuvo ahí narrando, entonces vale la pena acercarse a escuchar, ¿no? Y también hay que darle difusión cuando hay este tipo de eventos, pues hay que compartir y hay que darle difusión para que se vaya haciendo más grande, ¿no? Y más gente se puede ir acercando y tenga acceso a estos espacios y estos eventos. Sí, es importante recalcar que la cultura y el arte creo que es el único medio que va a alejar a las infancias y a la adolescencia de la delincuencia, de la violencia, de todo eso, ¿no? O sea, las calles pavimentadas no lo van a alejar de la violencia, una buena tesorería no los va a alejar, ¿no? Es la cultura y el arte lo que tiene que ahí todos poner el pie y adentrarse y enfocarse, porque si no... Claro, y en la medida en la que hay espacios, hay eventos y hay gente que está proponiendo, en la medida en la que nos acercamos a esas propuestas, es que podemos... hablamos de reconstruir el tejido social, ¿no? Que ese es lo primero. Y curiosamente, una de las cosas que tiene la lectura a cualquier nivel es que te permite conocer la realidad de otros,
ponerte en los zapatos de otros, ¿no? Estamos acostumbrados a el yo mime conmigo y es mi familia y mi mundo es de este tamaño. Y en la medida en la que empiezas a leer y empiezas a conocer, pues tu mundo se va abriendo, ¿no? Decían por ahí que los libros son ventanas, por supuesto, y son ventanas que te están enseñando que el mundo es mucho más grande que tus cuatro paredes o que tu ciudad, ¿no? Y que no estás solo y que no vives solo, y que la realidad, hay muchas realidades, la tuya no es la única. Y entonces pues se crea la empatía, se crea la conexión, y entonces de ahí empieza pues vamos a trabajar juntos por una mejor infancia, por una niñez, que estamos acostumbrados también a pensar en el niño como a futuro, ¿no? Es que el niño es el futuro, perdóname, el niño es el presente, el niño está aquí, el niño necesita tu atención aquí y en este momento, y entonces hay que atenderlo ahorita, más allá de lo que vaya a pasar con ese niño, atiéndelo hoy, ahorita. Entonces, a partir de ahí, pues saldrán cosas buenas. Sí, ¿no? Seguramente. Y yo me acuerdo que en diciembre estabas, bueno, ahí medio mencionaste que uno de tus propósitos era mejorar como los contenidos que hacías y me cuesta. Y lo han logrado. A mí me sorprendió ver que ya estás, ya está Pájaros en la Cabeza en Spotify, cosa que este podcast no ha logrado. No porque sea la mejor plataforma, ya sabemos que ahí es un poco triste, ¿no? Lo que hay en torno al negocio de Spotify, pero claro, como un medio para llegar. Es ideal, o sea, es accesible. Entonces, cuéntanos un poquito de esa parte de cómo, porque nos estabas diciendo al principio que no era tanto como que tú pero alguien ¿cómo estuvo ahí? Es que todo empezó porque de verdad a mí me gusta mucho contar cuentos y leer cuentos, me encanta. Entonces llega un momento en que el cuento de la noche pues ya tampoco es suficiente, ¿no? Y los sábados pues ya tampoco es suficiente. Entonces empezamos abriendo este chat en el que pues ahí en la librería o podías compartir el link, lo que sea, y entonces un globo se fue haciendo este chat, ¿no? Entonces yo subía los miércoles y los domingos, leía un cuentito y subíamos el cuentito, ¿no? Entonces, nunca faltan los amigos que creen en ti, y qué afortunados somos de contar con ellos, que te dicen, pues ya hazlo podcast, ya ábrelo en Spotify. No, ¿cómo crees? Ay, no, qué pena, ¿no? Y entonces entras en este tema de si puedes o tienes, ¿cómo se dice? Tienes permiso de contar el cuento, ¿no? Y pues es que no vas a lucrar con él, tú vas a contar el cuento, pues cuéntalo y ya, ¿no? Entonces, pero pues yo le sacaba la vuelta. En este mismo de necesitar un manager, pues también híjole, me gusta quiero que los niños lo escuchen, pero tampoco que sean tantos niños porque me da pena, ¿no? O sea, esta cosa. O sea, cupo limitado. Cupo limitado porque me da pena, ¿no? Me sonrojo, ya me sonrojé. Entonces, en tener amigos buena onda que te dicen y que te impulsan y demás, pues también llegué un día a la librería y me dijeron, te trajeron esto, ¿no? Y pues mis amigos me habían regalado mi micrófono, ¿no? Así súper pro y todo. Ya, para que te animes a hacer el podcast y tal. Y le fui dando largas. Y el primer episodio del podcast viene porque estaban ellos en la librería. Ya, haz el podcast de una vez, vamos a abrir, tienes tu cuenta de Spotify. Y entonces fue así como una cosa en caliente, se hizo. Y precisamente por eso el primer episodio no tiene intro, no tiene saludo, no tiene presentación, no tiene nada, porque era uno de los cuentos que estaban grabados en ese chat de audio. Wow. Y entonces, el que tengas y que te haya gustado ese. Y así como tal, lo subimos, ¿no? Y yo así es que así yo en mi cabeza súper estructurada de decir, así no se hacen las cosas. Las cosas se planean, no necesitábamos un guión. O sea, yo en mi cabeza así, ¿cómo me voy a aventar? Y pues sí, gracias a ellos, pues en realidad el mérito del podcast pues es de ellos, ¿no? Que exista es de ellos. Ya a partir de ahí pues si viene el decir hay que leer el cuento, y que también yo pensé que era muy sencillo, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Porque empiezas a grabar y te equivocas y vuelves a empezar, y hay que hacer un guión y más estructurado y todo. Pero bueno, también es una experiencia y es divertido, y es también parte pues de un crecer yo aprender habilidades nuevas y que crezca el proyecto, ¿no? Finalmente se trata de acercar a los niños a la lectura, a los cuentos, y maravilloso. Pues si está ahí la tecnología disponible y se puede hacer, pues hay que hacerlo. Hay que adaptarnos. Exacto, sí. Aunque no nos guste, aunque así como que choquen nuestros cables y las chispas. Sí, exacto. Precisamente eso de hacer video a mí me cuesta trabajo, ¿no? Pero pues también digo, es importante que vean pues todo lo que hay, ¿no? Hay un montón de libros que ofrecer y que mostrar y que compartir.
Y pues ahí es donde entra el video y dices, ay, no, yo no quiero hacer video, me da pena, pero vamos, es la herramienta, ¿no? Y es lo que la gente está buscando, y si esa es la manera en la que yo tengo de que se acerquen y lo conozcan, volvemos, hay que hacerlo, hay que adaptarlo, ¿no? Sí, así es. Ay, pues qué emoción. Sí, la verdad es que yo siempre le apuesto a estos espacios, a tu alternativa de no todo es el celular, o sea, porque ya, o sea, la opción del Kindle, pues obviamente está muy cómoda, pero... Yo no tengo Kindle. No, yo tampoco, pero el hecho de agarrar el libro, ojearlo, ver las letras, olerlo, la verdad es que a mí me remonta a otra experiencia, ¿no? O sea, es otra experiencia, y es impulsar ese tipo de experiencias es lo que ahorita nos hace falta. No sabes lo deprimente, bueno, no fue deprimente el viaje a España, el último viaje a España que hice, porque bueno, fue un viaje, y yo estudié la maestría ya, y en ese entonces, ¿cómo te explico que en el metro había bibliotecas? En el metro, obviamente yo con una credencial de la escuela saqué mi guía, me chutaba libros así como si fueran en el viaje, ¿no? En el viaje, en el transporte, pasas mucho tiempo, ¿no? Y allá que se utiliza mucho más el transporte público que acá, pues da mucha pauta. Ahora quitaron las bibliotecas. Ahora ya no ves a la gente en el metro leyendo, ni en el autobús, todos en el celular. Sí, algunos leyendo en el celular, en su Kindle, pero ya es otra experiencia, ya es otro. Dices, bueno, y ahora que esta era mi... O sea, me remontaba a España o a Madrid, leyendo, todos así en la librería, en las cafeterías con su libro. Ya no hay eso. No, lo triste, más que no haya eso, lo triste es que entras a un restaurante, mamá, papá y los dos hijos, cada quien con su celular, con su tableta. Eso es lo que a mí se me hace lo más triste, ¿no? O sea, esta pérdida de conexión de la familia en la que cada quien está por su lado y no nos enteramos. Vivimos juntos, nada más, ¿no? Vivimos juntos. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hacemos juntos? Sí, nos vamos a comer. No es cierto, cada quien está en lo suyo y no hay, ¿no? Creo que a mí me preocupa más esa, antes que incluso que la pérdida de lectores. Me preocupa más la pérdida de contacto con el otro, claro, ¿no? De mirarnos, de hablarnos. Creo que a mí me pesa un poquito más esta parte. Pero sí es cierto. El libro físico tiene mucho. O sea, los que nos gusta como objeto, pues es la experiencia de tocarlo, ¿no? De cómo es la pasta, ¿no? Hay pastas que tienen relieve, hay pasta gruesa, pasta blanda, que tiene brillo, ¿no? La ilustración de la portada, ¿qué te dice? O sea, ya desde ahí empiezas a disfrutar el libro. Y el libro huele al libro, ¿no? Y es parte del placer, ¿no? Y pasar la página, esta experiencia, pasar la página. Por supuesto que cualquier dispositivo electrónico, pues es muy práctico, ¿no? Porque aquí en algo que no pesa traes 1000 libros, ¿no? Si quieres, los que quieras. Los traes aquí y no pesan, ¿no? Y sin problema. Pero si hablamos de niños, si hablamos de infancias, pues el libro físico es lo ideal. ¿Por qué? Porque lo toca, porque lo ve, porque está a colores, ¿no? Y ve la ilustración grande y a doble página. Y se puede regresar por él mismo. Sí, ¿no? A buscar el dibujito que le gustó. Entonces, sí, para adultos, cualquier dispositivo, mientras leas, ¿no? En el audiolibro incluso se considera una lectura. Sí. Pero para los chiquitos, como objeto, claro que es lo ideal, ¿no? Usar sus sentidos, incluso el sonido, cómo suena cuando paso la página, a qué huele el libro, ¿no? Te digo, los bebecitos, a qué sabe el libro, ¿no? Chance de morderlo. Y la experiencia, ¿no? O sea, de estarlo viendo y de verlo como está pensado para ser disfrutado, ¿no? En algún momento, en alguna entrevista en el 11, no recuerdo quién y dónde nada, ni cómo, pero el chiste es que se trataba el punto del precio del libro. Y decían es que es un limitante para acercarlo a la familia o a sí, hay libros que están fuera del presupuesto. Por supuesto. Y del presupuesto muchos, ¿eh? Sí, claro. ¿Cuál sería la propuesta en ese sentido? O sea, más allá de las bibliotecas que pues ya la gente no se acerca a una biblioteca,
Pues es que esa es la solución, acercarse nuevamente a la biblioteca. O sea, ir, y es muy hasta fácil. préstamos a domicilio, ¿no? Te puedes llevar el libro Exacto, a tu te lo llevas a tu casa. casa y es muy fácil sacar tu credencial de la biblioteca. Nada más te piden tu foto, tu comprobante de domicilio, domicilio, una identificación. Y alguien que te... Ajá, que como te una valide. especie de aval, Ajá, un ¿no? aval. Okay. Y es bien fácil. Entonces, decir no leo porque es caro, también es decir, pero porque tampoco tengo ganas de desplazarme hasta la biblioteca. No tienes el hábito. No Exacto, tienes tenemos el que hacernos hábito. los tiempos y los hábitos. Ahora, en abrir la sala de lectura, pues también yo voy a tener material para que tú vayas y te sientes ahí. Y de hecho lo tenemos, ahorita tenemos poquito, pero tenemos para que tú vayas y te sientes ahí a pasar el ratito a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque allí tienes ejemplares que puedes leer y lo dejas y después regresas. No tenemos préstamo a domicilio, pero vamos, pues ahí le dejas tu marquita y yo me quedo en la página 20 y mañana regreso a seguir leyendo. Porque sí es cierto que muchas veces el precio limita. Sí. Pero vamos, también hay muchísimos libros Hay variedad. económicos que son muy buenos libros. Sí. Honestamente, el Fondo de Cultura Económica Tiene una colección súper económica. O sea, muy libros de- económica. que hasta, yo vi que algunos compartieron el comunicado de que era demasiado económico, ¿no? Sí, exacto. Y ¿En serio? ellos sí tienen libros de 14, 15 pesos, Sí. ¿no? Digo, a lo mejor son libros En cortos, papel o es un solo revolución, cuento, papel exacto, revolución. pero es Sí. accesible, ¿no? Sí. Y a lo mejor no vienen todos los cuentos del autor, viene solo uno, pero vamos, Una ya. versión. Exacto, una versión muy económica y son libros buenos en términos literarios, son libros de calidad, ¿no? Tiene el Fondo de Cultura, tiene buenos autores, ¿no? O sea, está apostando por buenos autores con buenas traducciones y honestamente sí a precios pues bastante accesibles, la verdad. Entonces hay que acercarse a ellos, ¿no? Sí. Y acercarse definitivamente a las bibliotecas, ¿no? Para eso está la biblioteca. Puedes ir a leer a la biblioteca sin llevarte libro, sin sacar tu credencial. Puedes ir y sentarte ahí el tiempo que quieras a hojear libros o a leer el libro completo. Y la de aquí, aunque, o sea, no tiene un acervo así gigante, pero tiene un buen acervo. Tiene incluso novelas contemporáneas, tiene libros nuevos para los adolescentes. Siempre les llegan libros, o sea. Exactamente, o sea, tiene una buena selección, ¿no? Y también date chance de descubrir que tú ibas por Harry Potter y no está Harry Potter. Pues ahí hay otras cosas, ¿no? Opciones. No es lo único. Sí, también, bueno, en este afán como de informar a quien nos puede escuchar o ver, decir que el beneficio de la lectura no es de, tú sabes mucho porque lees, o porque te gusta leer, o porque tienes el hábito de leer, a ti te enseñaron a leer. Yo no leo porque no me distraigo, porque no tengo tiempo, porque esto, porque bla, 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 porque es muy caro, porque ya vimos que hay opciones, ¿no? Sí. Y que se puede. También hay beneficios y se puede decir de manera vulgar, como decir, bueno, leo porque me quiero distraer de este estrés, de esta, o sea, el de que te remonta la historia, Sí. el de las conexiones neuronales se pueden crear en el En el tiempo de ocio que te puede brindar el libro, ¿no? Sí. Es revalorar no también es, no es perder tiempo. Sí, ¿no? es disfrutarlo de una manera diferente. Claro. Y que también a nivel neuronal genera un montón de beneficios, ¿no? Sí. El hecho de parar, desconectarse un rato, tomar un libro, armar un rompecabezas, ¿no? Escuchar un libro, o sea, ahora sí que las opciones, irte a escuchar a Ruth, que cuente cuentos, o sea, es cultivar estos momentos como de pausa, como de ¿no? Reposo, no trabajo, sino ocio. Creo que van de la mano con esta intención o esta preocupación también de que nos vinculemos, de que recordemos que hay otras maneras de pasar el tiempo y no solo estar ahí frenéticamente scrolleando nuestros celulares y nuestros niños viendo videos, ¿no? Que es parte del cambio tecnológico. Sí, por y supuesto. no vamos a... Yo al menos creo que ustedes lo compartían, o sea, si no, pues no estaríamos aquí, ¿no? Claro. En realidad es como, yo creo, buscarle el uso más enriquecedor para cada quien, porque además, pues, a lo mejor a ti o a mí una dosis de celular y una dosis de televisión nos viene bien, y a otras personas es una dosis mayor, y nos vamos regulando de manera diferente.
Nada más que creo que aquí el valor es pues escuchar el mensaje de, pues vamos a leer nuevamente, ¿no? Un libro, vamos a la sala de lectura de Imaginaria, o vamos a la biblioteca, o vamos a la biblioteca de la escuela, ¿no? Y a mí me gustaría también que mencionaras lo que nos habías dicho del libro que estás leyendo. Porque precisamente es eso, ¿no? O sea, no ponerle el audio o el video del cuento, pues porque no es lo mismo, te apaga, o sea, te da, ¿no? Sí. Mira, en adultos en realidad, pues los beneficios de la lectura ya lo dijiste, ¿no? Esta parte de la relajación, de que te desconectes. Pero para que eso suceda, tienes que darte también tú el permiso de leer lo que a ti te guste, porque desgraciadamente se ha hecho alrededor del libro, se ha hecho este tema de los muy intelectuales que solo leen a los grandes autores y a los premios Nobel y a los clásicos así densos, pesados, que no son para todos. Y entonces también discriminan a estas personas que le gustan, no sé, tal vez la novela romántica, la novela de espías, ¿no? Y se vale, o sea, leer es leer, ¿no? Entonces, hay quien lee novela gráfica, ¿no? Entonces, no hay que restarle valor a ningún género, ¿no? Todos los géneros están ahí, todos tienen algo que aportar, y sobre todo yo me relajo leyendo lo que a mí me gusta leer, ¿no? Y tampoco me voy a estresar metiéndome con estos autores que escriben súper enredado. Yo quiero algo ligerito para descansar, ¿no? Porque tuve un día pesado, pues quiero aligerar mi mente, y entonces pues lee lo que te gusta leer, ¿no? Entonces, pues sí, en los adultos, pues por ahí va, ¿no? Esta parte de relajarte y de leer sin la culpa de leer algo que alguien dice no que tienes por qué. Que tienes que esconder. Que tienes que esconder. Sí, exacto. Guarda la novelita romántica que nadie vea que estoy leyendo, ¿no? Sí, exacto. El gusto culposo, ¿no? Vamos a dejar a un lado este gusto culposo, ¿no? Vamos a apropiarnos del objeto y del espacio, y con orgullo vamos a decir, a mí me gusta la novela romántica. Yo así me hice lectora, ¿no? Con unas novelitas románticas de los 70s. Entonces, bueno, eso es con los adultos, ¿no? Digo, obviamente, pues está el tema que si la ortografía y que si aprendes algo de geografía o de historia a partir de lo que estás leyendo, muchas veces te das cuenta que sabes cosas, pero no sabes cómo es que sabes eso, ¿no? Pues resulta que lo leíste, ¿no? Y pues qué padre. Sí. Pero con los niños pasan muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, lo que comentábamos antes de iniciar la charla, precisamente es que, pues uno dice, vamos a leerle al niño en la noche para que se calme y se duerma, ¿no? El primer beneficio de eso, pues es el apego con el adulto lector, ¿no? Con esta persona que me acompaña y que me arropa y que me pone el libro y me cuenta y que escucho su voz y que me da paz antes de dormirme, ¿no? Esa es la primera. Estás creando un refugio, un lugar seguro para tus hijos, ¿no? En ese momento. Pero detrás de eso también hay muchas otras cosas, ¿no? Está esta parte de las conexiones neuronales, sobre todo en los niños más pequeñitos, de las conexiones que van haciendo entre la imagen que ven en el libro, entre la ilustración y lo que están escuchando, ¿no? Están aprendiendo lenguaje nuevo, están aprendiendo, pues también de algún modo la gramática, ¿no? Cómo se habla, cómo se escucha, cómo se entona exactamente, ¿no? Y vamos aprendiendo también de un montón de cosas que hay alrededor, ¿no? De una situación, de un lugar, de una emoción, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es todo lo que sucede en el cerebro de los niños cuando están leyendo con su familia y están viendo las imágenes. La que yo les comentaba es que de este estudio que están haciendo en Estados Unidos, en el que se dan cuenta que sí, cuando el niño escucha únicamente el audio del cuento, hay ciertas zonas de su cerebro que se encienden y que están ahí haciendo conexiones, que están haciendo un trabajo. Cuando cambian y ponen la imagen al mismo tiempo que van leyendo el cuento, o sea, la imagen de ese libro al mismo tiempo que leen el cuento, las partes del cerebro que se iluminan son mucho mayores, ¿no? Y entonces hay una mayor actividad y hay más conexiones y hay más atención y están pasando muchas más cosas en el cerebro. Y cuando les ponen un video animado del cuento, ¿no? Por ejemplo, Caperucita, el video del cuento de Caperucita, en el que están viendo la imagen en movimiento y tal, muy reducido, el cerebro se apaga. ¿Por qué? Porque le están dando todo ya hecho, no tiene que descifrar nada el niño, no hay que integrar nada, pues ya está ahí, ¿no? O sea, me estás contando el cuento, pero el muñequito se está moviendo y está haciendo toda la actividad.
Y entonces el niño ya no pone atención en los detalles, que si allá había un conejito, que si en el árbol había un pájaro, que si pusieron el sol o no pusieron el sol en la ilustración, ¿no? Todo eso se apaga. Entonces volvemos a los beneficios de leer con el niño, ¿no? Entonces, pues de ahí parten muchísimas otras cosas, ¿no? Y esta parte también de saber que el niño tiene un lugar seguro con esta persona que le lee, ¿no? Con esta compañía, que puede ser papá, mamá, la abuela, la maestra, quien sea. Pues todo eso suma también a una parte ya emocional, ¿no? Pero sí, al final los beneficios son muchísimos, más allá de que si el niño aprende la buena ortografía y a escribir bien y a hablar bien y demás, pues en su cerebro se está fortaleciendo, ¿no? Y también pues, la parte emocional. Sí, yo ahí me gusta compartir que pues a veces entre que estás haciendo la comida, estás lavando la ropa, estás haciendo mil cosas, pues sí le pones un cuento ahí, ahora sí como comida rápida al baby. Y creo que pues se vale cuando no hay quien te esté acompañando a cuidar a tu bebé, o que tú tienes así que resolver, hacerle la lonchera y no hay otra opción. Yo creo que la invitación es a hacer más conciencia de dosificar mejor ese tipo de accesos a las historias. No porque todo estén mal, sino que pues las usamos moderadamente, sabiendo que los benefician menos comparado con pues nosotros darnos el espacio, ¿no? Lamentablemente, o sea, como tenemos hoy un tema con el tiempo y con el cómo distribuimos y cómo disponemos del tiempo, pero si reconsideramos esa parte, yo creo que podemos poquito a poco lograr reservar más tiempo para sentarnos a acariciar y revisar un libro con nuestros niños o nuestras niñas o nuestros adolescentes. O sea, no porque ya son de 14, 15 años, no, esa práctica familiar o grupal no les va a dar un aporte, ¿no? Yo creo que es algo. A mí no me sucedió, o sea, a mí, yo en la adolescencia no leí con mi padre ni con mi madre, pero me hubiera gustado. Y sí me acerqué a los libros, pero ahí como por otra beta, que también es muy linda, ¿no? Porque justo el día de la amistad, los amigos, las amigas son las que a mí, en mi experiencia lectora, son los que ahí estuvieron ahí como presentándome autores y libros, y vamos. En ese entonces aquí había una librería muy famosa, se llamaba Drácula, y comprábamos libros a los 15. ¡Ay, no me había oído de ella! Sí, eran creo son como parientes de dragones y dinosaurios, pero Drácula era un lugar muy lindo. Es en la Géminis. No, Drácula. Ajá, esa librería en la Floresta y Géminis, Géminis en Juárez. Era como en esos años. ¿Desaparecieron? Sí, claro. Sí, desaparecieron, pues situaciones de los libreros que dejaron de elaborarlas, pero pues invitar a la gente a que conozca Imaginaria. Mira, perdón, te interrumpí, pero antes de que dejes este tema, de verdad dijiste algo muy importante, el tiempo. La mayoría somos mamás que trabajamos, ¿no? Y si no trabajamos, estamos en la casa. Y el trabajo en la casa es infinito y es agotador y absorbe todo nuestro tiempo. Entonces, sí, por supuesto que hay recursos, cuidado, hay recursos que podemos aprovechar y que están ahí, ¿no? Y que no está mal. O sea, no está mal que digas, te voy a poner el video, ¿no? De hecho, yo lo hacía, yo también llegué a hacerlo. En YouTube hay un montón de narradores que han subido sus videos y que te están contando el cuento. Siente que le buscas, hay cosas muy valiosas. Hay cosas que valen mucho la pena. Entonces, pues hay que hacer esa labor de escarbar y encontrar, ¿no? Claro. Pero no, tampoco vamos a decir, es que el video es el diablo, ¿no? Y el YouTube está mal o sea, no. Lo dijiste muy bien, hay que dosificarlo. Yo lo que sí, y va de experiencia propia, yo sé que al final del día muchas veces papás, mamás estamos exhaustos, ¿no? Y dices, ya no puedo, y el niño quiere el cuento para mí, ¿no? Y dices, todavía le tengo que leer el cuento de chamaquito. Estás así y estás agotado. Yo descubrí, incluso antes de tener la librería, yo sí descubrí que hacerme esos 15 minutos para contar el cuento, yo desconectaba. Yo decía, me voy a meter a la cama a contar el cuento sin prisa, con calma, en paz. Sí tengo 1000 pendientes, ¿no? Sí tengo chorro de cosas que hacer después de estar aquí. Pero voy a estar aquí, voy a estar presente y también va a ser mi momento. O sea, si es de los hijos,
pero también es mío. tuyo. Y es un tiempo que me doy yo para mí, para bajar revoluciones, para disfrutar con ella, para disfrutar que el niño me diga, mira que hay un patito que yo no había visto, ¿no? Que en mi prisa yo no había visto, ¿no? Para hacerle la vocecita, ¿no? O para darme el chance de brincarme la página y que me diga, te brincaste una, ¿no? Es un momento que también debe ser de nosotros. Claro. Entonces sí se vale, ¿no? Que en la prisa del día a día de preparar lonchera, comida y demás, aparezca el audiocuento, aparezca el video, aparezca la tele, ¿no? Pero en la noche, esos 10, 15, 20 minutos, que sean tuyos también, tuyos para dar, ¿no? Y para disfrutar a tu hijo que va a decir una cosa súper ocurrente, o que se va a enternecer, o que te va a comentar algo a partir de ahí, y disfrutarlo y hacerlo tuyo. Entonces yo ahí me quedé, Claro. me estacioné ahí, perdón, y si lo sigo haciendo, y pienso seguirlo haciendo, hasta que me diga, ya mamá, ya tengo 16, 15, 14, los que Sí. sean, ya llega, ya fue suficiente. Yo pienso seguirlo haciendo hasta que llegue. O cambia la dinámica de compartir lectura, ¿Qué ¿no? crees? Pues sí, claro. Nosotros avanzamos del libro álbum al cuento más larguito, y ahorita ya estamos con lo que en algún momento se llamaban los cuentos de muchas noches, porque era uno muy largo que no podíamos acabar en una noche, En una porque a noche. ver, ya es tarde, ¿no? Entonces ya estamos en los libros largos, ¿no? Ujú. Y es una manera también yo de descubrir, ¿no? Lo que le gusta, de saber qué quieres leer, y de también hacer un comentario, ¿no? De ir ahí haciendo esta lectura compartida en la que te fijaste ¿no? Y entonces empieza una conversación también alrededor, sin haber soltado mi hora del cuento, ¿no? Lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces yo quiero alargarlo hasta que sea un momento en que diga, ya, hasta aquí, ¿no? Ya yo solita, el día que me dijo, yo solita, ¿no? Y traía Harry Potter en la mano. Y dije, ¿en qué momento se lo di? Ya me dijo, ya no quiero que me leas, ¿no? Y me dolió, Sí. porque pues era también mi momento y me lo está quitando, ¿no? Pero pues era lo que ella pedía en ese momento, y después ya no me lees. Sí, entonces volvimos. Pero vamos, es importante, y por eso te interrumpí, porque sí, está bien ocupar la tecnología cuando necesitamos Sí. una mano, Sí. pero darnos esos minutos que son cruciales y que son súper importantes para ellos, pero también Sí. darles la importancia, cómo me nutre a mí Claro. esos 20 minutos de cuento a la noche. Sí, Por sí. muy cansada que esté, yo descubrí que, me relajaba, ¿no? Ahí era cuando soltaba y agarraba pila otra vez para mi rutina de la noche, ¿no? Sí. Ruth, muchísimas gracias, ya. nada más Sí. una cosa está muy rápida. ¿Has tenido oportunidad de revisar algún libro de la SEP? De los libros de sí. texto, pues mira, reviso los que nos tocan en el colegio, los que, exactamente, los que le tocan a ella. Te los prestan un día, o sea, Sí, es sí. cosa de que te los dan y mañana tienen que regresar forrados. Ah, en tu escuela. Sí, entonces, pues nada más así como ¿Los de ocupan rápido. en tu Sí, escuela? Creo que no Hay todos. un libro de lecturas, ¿no? Sí. No sé si en primaria, Sí, pero en secundaria hay un libro, de lecturas. Traen lecturas cortitas que también me parecen muy valiosas, ¿no? Me acuerdo mucho del de primero de primaria, traía adivinanzas, traía chistes, traía así cosas pequeñitas que el niño pueda sentir que lee, porque también la lectura puede ser muy retadora. Sí. Entonces traía cosas más pequeñitas en primero, pues para también estos niños que apenas van comenzando, que no se frustren, ¿no? Que tienen que leer un párrafo larguísimo. Yo me quiero enfocar en la nueva escuela mexicana. No sé, yo la verdad es que obviamente mis hijos son chiquitos, y con Otto en el tercero de kinder y con Mati en segundo de primaria, a mí la verdad me parecen fabulosos. Más allá de que no los pude revisar así como muy a fondo, de que tienen errores ortográficos, de sintaxis, de no sé qué, a mí me parece que la idea es muy buena. La idea Muy es buena. muy buena. Creo que ahí el enfoque está en cómo los utilizan en los colegios, ¿no? Sí. Ok. Y es ahí donde el cambio es un poco más lento y difícil, porque está también el reaprendizaje de los Ajá, de los maestros, maestros, sí. de los docentes. Entonces ahí a veces yo lo que he observado por fuera es ahí donde se complica, porque los maestros vienen de un camino en donde continuamente les cambian el enfoque, les cambian el marco, les cambian... Sí, es súper difícil y para ya ellos. están como en una dinámica como de, Otra nueva, o sea, sí. Pero seguramente hay quien lo hace. Mira, yo no soy maestra, estoy
yo estoy completamente del otro lado como mamá, ¿no? Nada más como mamá. Sí creo que tienen cosas positivas. Esta parte en la que dicen vamos a hacer el proyecto y el proyecto integra muchas cosas, eso a mí me parece muy positivo si lo van a llevar bien, ¿no? O sea, si vamos a hacer un proyecto en el que de verdad se tengan que hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que veo de malo? Sí creo que, por ejemplo, pues, quitan la materia de historia, ¿no? O sea, es el momento en que los niños de cuarto de primaria les dices que con la independencia medio te dicen, porque pues no lo ven a fondo, no ven historia, no saben bien a bien mayas, aztecas, nuestras culturas originarias, no las saben, ¿no? Hay lagunas importantes, pero esta parte de los proyectos sí me parece muy buena. O sea, si lo llevan bien, si lo hacen bien, creo que hay una manera de aprender mucho más, no encuentro la palabra. Integradora y sobre todo más interesante para los niños. Que no la sientan así que sí, el dictado, ¿no? Y así como muy a rajatabla, sino que es una experiencia que viven más lo que están aprendiendo. Sí. Se les queda más si toca hacer experimentos, se les queda más si ellos tienen que exponer, si ellos tienen que investigar. O pensar las cosas en función de su comunidad y su contexto local. Exacto. Esa parte es creo muy que hay buena. Cosas que a lo mejor nosotros somos miopes al respecto porque no conocemos todo el programa de la... o sea, ustedes, sus niños, o sea, el mío no, todavía ni cuenta, pero, o sea, los tiene mucho que ver que, pues, como no estamos involucradas, yo creo que ni los propios docentes, es tan grande todo, desde preescolar hasta, pues, básica, termina hasta secundaria, ¿no? Está en la escuela. Son muchos libros, son muchas materias, o sea, como nuevas, que ya ni son materias, ya son son áreas del conocimiento, ¿no? Pues no, yo no sé, pero yo lo que rescato mucho es como el enfoque de la nueva escuela mexicana. A Otto le dieron un libro de textos, de lectura más bien, hermosísimo, hermosísimo. Y hay cuentos de mariposa, sí, pero también está la historia de la bicicleta, pero también está, por ejemplo, un cuento otomí, sí, no, y abarcan muchos géneros. O sea, no nada más son cuentitos, ¿no? Ajá, hay poesía, hay informativo, hay histórico, hay cuento. Y eso es muy enriquecedor. Entonces, yo, por ejemplo, no sé cómo lo trabajan en la escuela acá de mi hija, no sé qué hacen con ese libro, la verdad, no. Y está bien no saber. Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Todos vamos a tener... Yo valoro eso de la escuela, y me gusta mucho esta parte de la escuela donde el niño socializa lejos de mí. O sea, se comparte con otros niños, se comparte con otras mamás que son maestras o con maestros, y es algo que yo creo que nutre mucho en la construcción de su persona y de, ¿no? El que no esté mamá ahí viendo de lejos todo, creo que es algo muy bueno. Es positivo, sí, claro, la socialización fuera de la familia también es importante, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece también, como dices, que construye la persona, ¿no? Sí. Pero creo que sí también los papás nos toca estar... Que se involucren. Sí, involucrarnos en qué está viendo mi hijo en la escuela, ¿no? O sea, yo saber qué está viendo mi hijo en la escuela, también un poquito tal vez para acompañar. No se trata de que le hagas examen, ¿no? Pero tampoco podemos decir, pues quién sabe, ¿no? Pues ese es de él, no lo sé. Yo la verdad es que estoy muy contenta con la escuela de Mati. Desafortunadamente no nos empatamos en algunas cosas para Otto, y ya entra a primaria, entonces me voy a tener que reorganizar. Pero estoy muy contenta, ¿sabes por qué? Porque nos invitan a cada fin de proyecto. Nos hacen la invitación y nos hacen como una pequeña muestra, que los alumnos se súper integran, se involucran totalmente. No es la maestra que da la exposición, por ejemplo, sino son los alumnos. A Mati se le quedó muy grabado primero de primaria esa dinámica. Me dice, mami, es que de verdad yo disfruto mucho hacer el proyecto. Y que tú lo hagas conmigo. Sí, claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, en primero de primaria nos tocó lo de las culturas, y que el mapa, y de que cómo están medio organizadas, que existe. Entonces sí ubica a mi hija más o menos dónde están los mayas, por ejemplo, y ahorita en este ciclo pues está como con la idea de las ciencias. Quiere ser paleontóloga, entonces se enfocó mucho. Entonces, bueno, la verdad es que me gusta ese lado, y creo que estamos
si no se cambia dentro del próximo Esperemos que no, sexenio. ojalá que sigan. Sí, ¿no? vamos, es que, prolonguen. ¿cómo vamos a saber si funciona o no funciona si lo dejan 3 años? Y a los 3 años lo cambian. Sí. Hay que darle oportunidad, hay que estar pendientes y también, pues a lo mejor en casa, pues reforzar aquello que creemos que está flojito, Sí. ¿no? Pero sí creo que trae enfoques bonitos y estos proyectos también dependen mucho de los maestros, ¿no? Acá la maestra dijo, sí, vamos a ver el sistema digestivo con proyecto. Y entonces hicieron el proyecto de cómo pasa la comida por el tracto digestivo y entonces llegó mi hija, hicimos una papa artificial. Horrorizada y O sea, fascinada. sí, claro, era entre el horror y la fascinación. Por supuesto que se les va a quedar grabado cómo funcionó, cómo se hizo y el momento de aprendizaje. Entonces, en la medida en la que los maestros aprovechen estos proyectos, Las escuelas, los maestros, Exacto. padres, la comunidad educativa supuesto, como tal, sí. ¿no? Sí. Ay, Pues pues nada, muchísimas perdón gracias. por la extensión. Gracias. Yo quise que durara una hora, pero no fue posible. Perdón, ya, vámonos. no, yo encantada. Vámonos, ojalá que visiten Imaginaria, Sí, acompáñenos, que vayan. escuchen, que sigan el canal de Pájaros en la Cabeza. Y Spotify, que te vayamos Pájaros en viendo la en los Cabeza. parques, en la Sí, ya biblioteca, lo queremos hacer cada mes en las colonias, en los parques. sí. Sí, también hay que ir ahí moviéndonos. Qué bonito, muchas pues que la gracias. librería vaya que los cuentos Sí. vayan a los niños. Y que cualquier Una- cosa que unos cuentos. necesites, pues aquí hay una mamá bastante movida. Movida, sí, por en ese supuesto. sentido. Aquí todas las mamás movidas, aquí andamos. Y cualquier cosa, pues Sí. hay que tejer redes, hay Exacto. que Sí. ocupar De eso va. ¿no? De las habilidades de alguien más, entonces no te limites. No, por supuesto que no. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.